visitó hoy General Lamadrid. Ricardo Bertolino es el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. Tuvimos la oportunidad de dialogar con él y lo compartimos con usted. Bueno, hoy tenemos la grata visita de Ricardo Bertolino, el director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, del cual, bueno, nosotros como municipio somos miembros. Y nada, como decía, hoy tenemos la grata visita, vamos a recorrer algunos lugares, vamos a mostrar los trabajos que estamos haciendo. Estuvimos charlando un poco acá con el grupo, con Lau, con Juli, con Martín. Y nada, vamos a dejar que explique un poquito él cómo viene trabajando desde la RAMS. Ante todo, bueno, muchísimas gracias y contarles que la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es la única que existe en América Latina, que está alineada con el Acuerdo de París, o sea, con lo que todos los gobiernos del mundo han definido como una prioridad, que es la lucha frente al cambio climático, y donde viven aproximadamente unas 20 millones de personas, o sea que es una red que tiene una inserción muy grande en Argentina. Desde la red lo que promovemos es la planificación climática, o sea, cómo vamos a adaptarnos a un cambio climático que ya existe y cómo vamos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, estamos con el intendente y con el equipo municipal viendo cuáles son las acciones que ya emprendió la ciudad y cuáles podemos pensar al año, siempre planificamos al año 2030. O sea, en los próximos 7 años, cuáles son las acciones que podemos hacer, insisto, tanto para disminuir los gases de efecto invernadero, como para adaptarnos a un cambio que ustedes están viendo en todos los medios. Cada vez es más rápido cómo viene cambiando y cómo viene impactando en los distintos países. Lo que más nos preocupa de la lucha frente al cambio climático es que sin duda va a afectar a las poblaciones más vulnerables. Entonces, en esto, bueno, hay que pensar cuáles son las acciones que vamos a realizar para que este sector sufra menos, pero también está profundamente asociado, relacionado la lucha frente al cambio climático con el tipo de empleo, con el tipo de trabajo que se genera en las ciudades. Y en este caso, recién hemos hablado con el equipo, ustedes tienen realmente experiencias que son muy innovadoras, que bueno, creo que son un ejemplo que es importante lo muestren al resto de los municipios de la red, y que se contagien de lo que ustedes vienen haciendo. Con todas estas acciones que se van tomando para ¿se puede revertir lo que está ocurriendo hoy? No, el cambio climático ya no se va a revertir. Cuando hablamos de cambio climático estamos diciendo que las acciones humanas, no estamos hablando de otras acciones más que del hombre que lo está produciendo, generan gases que permanecen en la atmósfera como mínimo 100 años. Y algunos 3.000, 4.000 años. O sea, el cambio climático que hoy nosotros estamos viviendo se generaron hace 50, 100 años atrás con la revolución industrial y con el consumo del petróleo, del carbón y todo lo demás. Lo que nosotros estamos haciendo es profundizando estas emisiones porque la población en el planeta ha aumentado y por lo tanto han aumentado un montón de emisiones que hace 50 años atrás no tenían. Pero ¿qué pasa? Esas moléculas que están en la atmósfera van a permanecer mucho tiempo. Entonces, antes cuando yo al menos estoy trabajando en esto hace 15 años, decíamos, protejamos las generaciones futuras. Hoy ya no podemos hablar de las generaciones futuras, hoy tenemos que hablar del presente, del hoy. Y realmente el cambio climático se ha acelerado de una manera alarmante, pero me parece que tenemos la capacidad para detener un poco este aumento de lo que se llaman fenómenos climatológicos extremos. O sea, no los vamos a parar, pero sí al menos vamos a evitar que siga esta curva ascendiente de las olas de calor, de las sequías, de las lluvias y todo lo otro que genera cada una de nuestras acciones cotidianas.
cuando utilizo combustible fósil, cuando no separo los residuos, como muy bien ustedes están trabajando acá, cuando utilizo una energía innecesariamente. Bueno, estas son las acciones que básicamente generan el cambio climático. Realmente no podemos seguir ir a comprar al supermercado en auto y haciendo 2 cuadras. O sea, tengo que aprender a tal vez caminar un poco más, usar la bolsa de reciclado, usar la bicicleta. O sea, son acciones cotidianas que tenemos que ir implementando, tenemos que cambiar estas conductas, pero tu pregunta es, el cambio climático ya no vuelve atrás, o sea, el planeta ya lo hemos cambiado y de acá en adelante tenemos que evitar que se profundice. Y hay que evitar que se profundice. Todos los países del mundo en el Acuerdo de París firmado en 2015, lo que dijeron es, vamos a tratar de no alcanzar el aumento medio de la temperatura de 1,5 grados centígrados. Bueno, ya estamos casi en 2. Entonces ya los países pueden firmar lo que quieran, pero si nosotros nos seguimos comportando mal, el planeta va a seguir reaccionando ante nuestras actitudes. Si no me equivoco, hace unos años salió un informe sobre que el mayor productor de gases era la parte del campo. Estamos en un municipio agroganadero y la economía argentina es agroganadera. ¿Cómo se trabaja para por lo menos equilibrar esto? Ustedes tienen el inventario de la ciudad y ahí aparece que es el sector agropecuario, uno de los causantes importantes de este cambio climático, pero lo que tenemos como buena noticia es que el sector agropecuario, sintiéndose culpable de estas emisiones, que es inevitable que las tengan, está actuando muy sólidamente. Cuando uno ve los grupos CREA, cuando uno ve las sociedades rurales, la bolsa de comercio y distintas instituciones, hoy están midiendo su huella de carbono y están cambiando sus prácticas de manejo. Y la verdad que la reacción es muy favorable. Por supuesto que ni lo que hace una fábrica, ni lo que hace un productor va a dejar de generar gases de efecto invernadero. Y para eso tenemos el otro camino, que es la compensación. Yo de alguna manera voy a tener que compensar, o sea, retener ese dióxido de carbono para evitar que se siga generando. ¿Y cómo compenso? Bueno, una de las maneras más fáciles es plantando árboles. El árbol básicamente es una concentración de dióxido de carbono, que yo lo tengo que utilizar o para que se incorpore como abono en el suelo, a través de un chip, ese carbono se va transformando en materia orgánica, o utilizando la madera. Yo he visitado municipios de Suecia donde por ordenanza el 50% de cualquier construcción tiene que ser en madera. Y está la Universidad de la Madera para ver cómo todos los implementos que tiene una casa se hacen en madera. Entonces hay maneras para compensar este dióxido de carbono que emite tanto el sector agropecuario como el sector industrial, pero asumamos también la culpa que tenemos cada uno. Cuando yo estoy actuando, cuando no estoy separando los residuos, yo estoy generando cambio climático. Cuando yo estoy usando la luz de más, también estoy generando cambio climático. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de todas maneras, se producen en las ciudades, no se producen en el campo. Entonces ¿cómo aprendemos los centros urbanos a funcionar diferente? Es lo que va a impedir que el cambio climático se profundice. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias a Laura, a Gabriel y sobre todo a Ricardo y a Julieta, que son el equipo La Madritense que conduce el proceso de ambiente, que estoy muy contento por todos los logros que hemos tenido y que venga Ricardo a seguir compartiendo su conocimiento, me parece que es trascendente. Tenemos un camino, el cambio climático existe y el camino es plantar plantas y tener una actitud responsable ante la vinculación con las demás personas como el centro del ser humano, generando bienestar y evitar el derroche y tratar de generar energías sustentables. Así que ese es el camino, plantar plantas y generar energías sustentables. Es un gran desafío que tenemos por delante los lamadritenses y nosotros estamos dispuestos a